El momento fundante de la educación latinoamericana, hemos mencionado muchas veces, probablemente sea el momento en el cual los conquistadores obligan a los pueblos aborígenes a adoptar su lengua, su cultura, vía la evangelización, ¿no? Entonces, esa escena de Cortés, cuando llega a México y digamos hay un famoso cuadro de Diego Rivera donde está Cortés con la rodilla en tierra y está leyendo los llamados requerimientos. Era un documento que leía, discutimos bastante con algunos historiadores si estaba en español o en latín, pero de todas maneras no era en el idioma, en la lengua aborigen, ¿no? Y allí decía que debían evangelizarse y debían usar el español, etcétera, a costa de, ¿sí?, de arriesgar sus vidas, sus patrimonios, su familia. Pero yo lo relacionaría con algo muy actual. Anteayer, hace 2 días, la legislatura de la provincia de Mendoza aprobó por mayoría que los pueblos aborígenes son no argentinos. Es decir, colocó a los pueblos aborígenes en una situación no solamente de pérdida de su ciudadanía argentina, sino de extraterritorialidad, ¿no? Esa escena fundante es una escena que se repite ahora y se repite cada vez que la escuela rechaza a un niño, a un adolescente o le pone dificultades porque lo que él habla, la manera como habla, las palabras que incluye, remiten a otra cultura. Hablo de lenguas con todo lo que eso significa. Una educación en donde, digamos, lo popular era lo subordinado, era lo que había que poner en un lugar de inferioridad en todos los órdenes. Y la última hora cursarían educación artística, ¿sí? Para que Cimarrón esté mejor, entonces en principio vamos a escuchar a quien quiera hacerlo. En el futuro seguramente, no muy lejano, vamos a tratar de exigir la secundaria, porque nos parece fundamental e importante tanto para sus vidas como para la cooperativa, que puedan tener acceso a un título de educación y podamos crecer todos en conjunto. Nada más que eso, quería comentarle que va a estar Leandro recibiéndolos, que le comenten el que está interesado en hacer el plan Fines. Vayan ahí, acuérdense hasta dónde llegaron. Si tienen documentación, se lo dicen. Y si no la tienen, la buscan. Bien. Vos terminaste el primario, pero no tenés un papel. Sí, porque viene de allá. Veniste de allá de Perú y te falta la documentación, digamos. Bien, podemos certificar la primaria, así que no te preocupes, ya tengo tus datos, te vamos a estar llamando, ¿sabes? Bueno, Mi marido trabajaba acá y él está detenido. Él está detenido. Y bueno, yo vine me dieron la oportunidad de empezar a trabajar acá, de cuidar el lugar de él. El año pasado, va a ser un año que estoy. Y yo no pensé que a los 51 años iba a estar trabajando, pero bueno, estoy acá. Cuando yo estaba por empezar la secundaria, falleció mi mamá y ahí dejé todo. Dejé todo. Iba a ser primer año en un colegio en Aldo Bonsic, comercial de Aldo Bonsic. Hice primer año. Entré, pero después lo dejé. Como estaba sola, mi papá trabajaba, todo eso, y me hice cargo de la casa. Ahí dejé. No fui más a estudiar. Me gusta leer también. Me gusta mucho la lectura. No te digo que leo, porque no leo. Leo así
las cosas del teléfono, así, todas las publicaciones, todo eso. Pero otras cosas no. Quiero intentar. Define la luz de La Revolución Francesa, pues, 1789. Sí, Estaban los letrados, juristas, contadores, escribanos. A ver, no, chicos, en serio. El capitalismo y esta nueva clase venía preparada porque eran justamente ellos los que necesitaban, de forma imperiosa, darle un orden. Y que ese orden responda a los intereses públicos. Vamos con la siguiente. ¿Qué implicó el proceso de secularización? Espera, yo creo que la mejor respuesta a eso fue la de Marx. La de secularización. Pero yo aclaré hoy que era de soltar de secularización. Claro, que son cambios. ¿Hubo secularización en un solo orden o hubo secularización que en varios? Sí, en varios. A ver, varios. Ya lo habíamos hablado. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron nuevos... Acá estamos en el polo de Ezeiza, problemática social contemporánea. Y bueno, aparentemente, por lo que veo, el grupo quedó muy enganchado. Me encanta todo lo que son las materias humanísticas, obviamente. Y bueno, siempre lo que hago lo disfruto. Yo necesitaba que ellos adquirieran conceptos básicos, definiciones de palabras que tuvieran relación con lo contextual. Uno no puede leer un texto sin estar dentro del contexto. Entonces, cuando yo planteo los antecedentes para llegar a la edad contemporánea, por ejemplo, cuando ellos saben que están trabajando dentro de una lógica capitalista, es un orden económico mundial, hacer un trabajo de alguna forma de trayectoria, para entender por qué estamos como estamos, qué es lo que pasa, por qué pasa lo que pasa y cuáles fueron las causas. Nosotros la última etapa de esta materia va a ser riquísima, muy rica, pero yo no puedo llegar a esa etapa sin antes trabajar los antecedentes. O sea, la concepción bancaria de la educación es algo que Paulo Freire la destroza, porque justamente se habla de un sujeto que va a ser el artífice de todo su aprendizaje. Y que con el otro, con la otra, van a llevar adelante una propuesta de pedagógica superadora. Lo que estamos haciendo... Parte de los dispositivos de exclusión social que tiene desde su nacimiento el sistema educativo es el tema de la edad, ¿no? La suposición de que se aprende en determinados momentos de la vida y que después no se aprende más. Que hay cosas que no, y que además que el que no aprendió de alguna manera es culpable, ¿no? Porque no tuvo voluntad, porque yo conozco a uno que tenía voluntad y que terminó la escuela secundaria. Fíjate, ese sí pudo porque vos no. Existen distintas formas de educación, hay muchas formas de educación de adultos, de educación permanente, pero a esta educación que tiene el carácter de movimiento y que permite fortalecer la participación crítica de las personas, le vamos a llamar por eso educación popular, porque está vinculada a la creación de un movimiento popular. Es interesante saber que cuando surgen las repúblicas en América Latina, toda la lucha de la independencia, aparece un término de educación popular que es el que Simón Rodríguez, por ejemplo, difunde, que la educación popular como una tarea republicana, democrática, democratizadora, al alcance de todas las personas. Mientras para Sarmiento la educación popular era escuela única, laica, gratuita y obligatoria, la de Europa. Para Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, era un proyecto propio que le da ser a la nación americana en este suelo. Entonces, la educación popular comienza a tener no solo unos contextos, sino unos contenidos muy diferenciados en América. Como el año pasado funciona acá arriba, ¿sí? Primer año y segundo año funciona en la sede de Mitre. Es muy importante que terminen
secundario es un derecho que tienen ustedes, pero también es una obligación. Cuenten que en toda la provincia de Buenos Aires, en todos lados, hay alguna propuesta para que las personas mayores de 18 terminen o la primaria o la secundaria. Hasta que no estemos todos en la base de conocimiento, yo no avanzo. Esto lo hago en todas las materias que yo di en mi vida, siempre. Y lo primero, lo más importante que les transmito, la parte humana. Bueno, a ver, ¿qué problema tenés? ¿Cómo lo podemos solucionar? Entre todos hacerlo. Y ahí sí podemos aprender matemática. Es una conjunción. El club manifestó la voluntad de poder tener un acercamiento con la Dirección General de Cultura y Educación, y nuestra Dirección de Jóvenes y Adultos lo que tiene es esa predisposición para ir a buscar allí donde están las personas que no han finalizado los estudios secundarios. No estamos haciendo ni más ni menos que hacer cumplir la ley. La ley estableció la obligatoriedad de los estudios secundarios. Bueno, esa obligatoriedad no solo está dada en la voluntad de las personas, sino que también tiene que estar la oferta estatal, la oferta pública, para que ese derecho se pueda hacer efectivo. Estaba yendo a una escuela de acá a la noche yo, a un par de cuadras, y también medio cansador era. Pero bueno, con esto de terminar la escuela acá en la pensión, con los chicos del club, con chicos, gente conocida, está muy bueno porque, o sea, es distinto. Yo jugaba allá en Rosario, estuve en la Fundación de Messi Leones y ahí estuve un año. Me vieron, yo estaba por dejar el fútbol y bueno, me vieron de ese club y me fueron a buscar y me ayudaron mucho realmente ellos. Me trajeron para acá una semana a prueba. Allá en Rosario me costaba mucho ir a la escuela por el tema que no tenía la misma motivación con la que tengo ahora. Un conjunto de personas. ¿A vos, Miriam? Con algo grande. Con algo grande. ¿A vos? Con la palabra nación. ¿A qué la asimilás? ¿Con qué la relacionás? Tranquilo, con lo que a vos te parece. Vos la palabra nación alguna vez en tu vida la habrás usado. El Banco Nación, con la guita la relacionabas. ¿Con qué relacionás la palabra nación? ¿Te da idea de qué? A ver. De nacionalidad. Y bueno, ¿y qué sería nacionalidad? A ver, ¿cómo entendés nacionalidad? Las culturas. ¿Con qué más relacionás a la nación? Está hablando muy bien. La cultura, la lengua. Por suerte lo estoy llevando bien y bueno, aprendo cada día más. Son materias que nunca tuve, así que un poco cuesta. Más ahora que estoy grande y cambié la cabeza y aprendí mucho más que antes. Imagínate que estás, Dios quiera, en Barcelona, en España. Y de repente venís caminando y pasás por un lugar donde están pasando música argentina. Ya hace muchos años que estoy trabajando para Fines, desde el año 2015. Mis incumbencias son materias sociales. Y bueno, doy Estado y Políticas Públicas, que es la que estoy dando en este momento con los chicos de Racing. Están pasando por el aula. Y el aula es uno de los lugares más maravillosos que puede atravesar un ser humano. Hasta ahora, más o menos, en algunos momentos de nuestra historia más, en otros menos, la educación se ha mantenido gratuita. Pero notamos que tenemos un futuro respecto de lo que en otros lugares del mundo ocurre, que daría la impresión de como que se quieren revertir ciertos derechos. Y bueno, nosotros estamos luchando para que esos derechos se mantengan, ¿no? Para que la gente pueda seguir teniéndolos. Terminé mi secundario con muy buena perspectiva, un derecho postergado y negado hace muchos años para mí, hace 37, 38 años atrás más o menos.
Yo cuando termino mi primario tendría 13 años porque era repetidora de 4º grado. Y para no hacer pasar mal los momentos a mi mamá, porque yo tuve crianza de madre sola, madre soltera, separada, salí a buscar sola a los colegios secundarios cuando quería estudiar. Iba a presentarme y veía los carteles en distintos colegios secundarios, abiertas las vacantes disponibles, y cuando me presentaba yo, que iba a estudiar, directamente me negaban la vacante, que no había, que se olvidaron sacar el cartel, siempre no lastimosamente ni discriminativamente, pero era muy a la vista que se anotaban, entraba yo, no hay vacante, iban atrás mío compañeros y se anotaban. Y bueno, entonces algo que lo postergué y dije, no, esto no es para mí, pero nunca perdí las esperanzas. Tenemos un bachillerato secundario con acompañamiento psicológico, porque venimos con mucha demanda y muchas problemáticas que a veces cuestan sanar esas heridas. Pero todavía falta abrir más mentes. Hoy por hoy es salir tenemos 12 años de derechos, dieron DNI, podíamos caminar en las calles y no estar pensando que solo estabas prostituyendo. Porque hablan todo de la prostitución, que el colectivo siempre vamos a las chicas trans, siempre es la prostitución. No es 100% la prostitución de todas las chicas, no es el primer trabajo. Hay muchas que salieron a dar vuelta material, a levantar una bolsa de cemento, a cazar la pala, o a hacer peluquería, o trabajar en una fiambrería, o lo que sea. No es la primera opción lo que es la prostitución, pero siempre encajonar en lo mismo. No podías salir a trabajar porque te llevaban presa. Soy partícipe del Grupo Laboral Trans, trabajo en el Hospital Iliarte, en el área farmacia. Pasaron muchos años para que yo vuelva a reconsiderar estudiar. Una por miedo por el hecho del género, porque ya había hecho la transición. O sea, yo tengo mi esposa, un hijo. Mi hijo tiene 15 años hoy en día. Hemos vivido situaciones bastante conflictivas en cuanto a lo escolar con él. Le han llegado a decir que una familia si no tenía un hombre no era familia, maestros. Y lidiamos con eso a medida que él fue creciendo. Fuimos sorteando muchas cosas, todos en general, para llegar al día de hoy, al fin de todo. Y ir escalando, porque yo creo que tampoco nos tenemos que quedar en lo que logramos hoy. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir estudiando una carrera, la que sea, pero intentarlo. Hay un rasgo que quiero destacar que es muy potente de la educación de adultos, que está en el origen y que felizmente no se ha perdido ese rasgo. La educación de adultos te busca donde vivís, donde trabajás, donde estás. O sea que hay educación de adultos en ámbitos rurales, hay educación de adultos en las islas, hay educación de adultos conveniada con iglesias, en centros comunitarios, hay educación de adultos en comedores, hay educación de adultos en empresas multinacionales. Cuando una docente es nueva en nuestra escuela, yo tengo que venir unos minutos antes, el día anterior, avisar de que va a entrar una docente y dar el número de documento, el nombre completo, todo. Al principio nosotros, cuando yo entré a trabajar, hace 23 años que trabajo en contexto de encierro, hace 23 años que trabajo en la modalidad de adultos, a la cual amo porque pertenezco a esta modalidad, porque yo terminé de adulta mis estudios. Dejé mis estudios no porque era por algo que yo elegí, sino por algo de la vida. Y trabajar acá requiere de dejar muchas cuestiones de lado, los prejuicios sobre todo. Dejar los prejuicios de al lado y ver en el otro
a un sujeto de derecho. Estamos hablando de que hay dos géneros. Que después desde tu percepción la raza se cruza hay y dos es otra géneros. cosa. ¿No? Desde tu punto de vista hay dos géneros. Sí, entendimos. En ese sentido. ¿Género usted qué le llama? ¿Hombre, mujer? Y para eso, acá en nuestra escuela hacemos un gran trabajo. La mayor cantidad de población que tenemos son jóvenes. Como que ha cambiado la población. Hace 23 años nosotros teníamos, la población era adulta. Ahora ha cambiado muchísimo. Tenemos alumnos de 18 años, 19, 20, muy jóvenes, tanto en esta sede como en la cárcel de mujeres. Yo soy el referente ahí del pabellón 22, trabajadores, y nada, mi trabajo es de agarrar gente que quiera estudiar y que le interesa aprender más. Yo le doy gracias a la directora, a la señorita que me enseñan también acá. Aprendí muchas cosas, a leer, a escribir, y aprendí a dividir muchas cosas que yo nunca hacía. Me gustaría terminar el colegio ahora y empezar la secundaria y también cuando salga acá, hacer ¿cómo se dice? Estudiar para enfermero. Siempre quise estudiar para enfermero. Y voy a lograr hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, no quieren porque están... Todos los días es distinto acá. Vos hoy los ves bien, mañana le informaron del juzgado que todo está mal. Así que todos los días es un volver a empezar. Todas las clases comienzan y terminan en el día, porque mañana no sabemos si ellos van a estar. Nos acercamos mucho a nuestros alumnos, una palmada, hola Juancito, ¿cómo estás? Hola Pedrito, ¿cómo estás? Hoy tu hijo viene el sábado o viene en la visita, todo eso es adultos, eso es nuestra modalidad. Las universidades populares de principios del siglo XX están muy vinculadas sobre todo a los socialistas, ¿sí? También hay algunos anarquistas, liberales, gente vinculada, incluso vinculada a los radicales. Y se llaman universidades, pero en realidad lo que son centros culturales. La educación de adultos surge como una demanda concreta de la aparición de nuevos escenarios y de nuevos actores sociales. Existe desde abajo una demanda creciente desde los sectores populares y las organizaciones de una comunidad organizada, que es la que va impulsando hacia arriba las necesidades y las demandas. En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábricas en cada una de las grandes especialidades de la industria. En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso.
yo te cuento la historia de INCOP, antiguamente se llamaba Paloni, Frigorífico Paloni. Hasta el 2005 trabajamos con Paloni nosotros. El 10 de agosto del 2005 vinimos a trabajar y nos encontramos que Paloni había presentado quiebra. Y no pudimos entrar más al frigorífico. Y de ahí en más, bueno, nos fuimos a la casa, porque no sabíamos, no teníamos ni idea qué íbamos a hacer, la verdad. Y un día nos juntamos, nos reunimos en el sindicato de la carne a ver qué íbamos a hacer. Y entonces dijimos que la lucha estaba acá. O sea que sabíamos que lo estaban desguazando, que ya estaban desmantelando el frigorífico. Así que nos vinimos acá, decidido a tomar el frigorífico. Y de ahí en más empezamos a gestionar cosas en Buenos Aires para ver cómo lo podíamos recuperar el frigorífico. Y bueno, y después de 2 años y 2 meses pudimos volver a abrir el frigorífico, que fue un logro para nosotros ya. INCOP te cambia la vida. Una vez que vos entras acá, ya dejás de laburar para otro, ¿me entendés? Ya laburás para vos, entonces o cambiás, no tenés opción. Eso es así. Así que bueno, somos unos cuantos. Hoy somos 86 compañeros acá. Sí. Somos una banda. Y nosotros cuando arrancamos acá, que empezamos a hacer la guardia, se acercaron los chicos de la uni, decimos nosotros decimos los chicos. Era muy loco nosotros decir, ¿estos locos qué quieren? Vienen acá, ¿viste? Están con nosotros, comparten cosas. Y nosotros no entendíamos eso. Y después hablando con Fran dice, aunque te parezca mentira, nosotros aprendemos de ustedes. ¿Qué aprende de nosotros? Decíamos. Y sí, y después nos abrió la cabeza en la parte social también, por ejemplo, que hoy en día, ¿por qué vamos a tirar la chura? Se la empezamos a donar a los comedores. Bueno, ahora hemos dejado, pero en un momento teníamos un ropero comunitario acá en el frigorífico. Sí, o sea, te abre la cabeza, ¿viste? Primera promoción. ¿Cómo andás? Hola. Ay, lo trajiste. Compañero de acá de... Sí, hay 3 y después los 3 de arriba son de acá. Y después los de abajo son chicas del barrio. Eso. Ahora hay 15 este año, ¿no? 18, sí. Ahora para cuando se egresen hay 18, así que bueno. Ya están preparando la fiesta, todo. Están armando fiestitas. Unas horas van a hacer, no nos subí. Nosotros teníamos la escuela acá en el quincho del frigorífico. Ahora sí son acá zona, pero sí. Yo terminé acá. Después de grande terminé. Fue todo nuevo porque al ser tantos años que uno no estudia, para nosotros era todo nuevo. La verdad sí me llevé mucho recuerdo, experiencias nuevas, con los profes buenísimos. Los profes, la verdad que a nosotros ser grandes y los profes que estén a la altura tuya, que sepan por ahí, yo venía, profe, hoy estoy re complicada. Por ejemplo, un día miércoles. Tenía chancho, yo iba por la asistencia, me traía los deberes y en el momento que estaba haciendo, mientras esperaba, me ponía a hacer los deberes. Pero para mí fue una experiencia, es decir, después de tantos años, terminar la secundaria, aparte fue para mis hijos un orgullo. Y mis hijos se quedaron en el camino, no lo terminaron y la única que terminó es la que está acá en la oficina. Ella terminó la secundaria, pero después los otros no. Entonces para ellos, si yo puedo, ellos también. Lo que vamos a hacer ahora es eso, cómo se fueron... Y después de este año vi unos cursos, los que me interesaron, uno en el puerto, de soldadora, era para mujeres, soldador de barco, y averigüé y me pedían el secundario. Después vi de electricidad de EDES, daba un curso para mujeres de electricidad también básico, y también pedían el secundario. Entonces digo, uy, voy a tener que hacer el secundario porque si no, no voy a poder hacer nada más. Ya mirá, estamos poniendo tantos números. Provincia de Buenos Aires es una de las provincias pioneras en el desarrollo de la educación de adultos. Y nosotros este año tenemos la dicha de cumplir 50 años ininterrumpidos de labor, porque justamente en el año 1973 se toma la decisión de crear
un espacio específico para el desarrollo de la propuesta pedagógica para los adultos. El 14 de junio de 1973 se inició la primera experiencia de alfabetización de adultos de todo el país, luego de la asunción del gobierno del doctor Cámpora. La gran campaña de alfabetización proyectada en la Argentina, que fue la campaña creada desde la Dirección Nacional de Educación de Adultos, la DINEA, en el año 73, pensaron muy bien en crear en la campaña como la generación de un vínculo creativo, de un vínculo creador. Y su vinculación profunda con la política no la veían por el lado de bajar línea, sino que la veían, sí, por el lado de establecer un diálogo político, ¿no? De que la política formara parte integral, profunda de la educación. En un principio versaba sobre educación primaria, tomando a la alfabetización como el primer escalón, y que a lo largo de los años fue incluyendo otras posibilidades, como por ejemplo la cobertura del nivel secundario, formación profesional, programas de educación no formal, capacitación docente específica, el desarrollo de la carrera del educador de adulto y del posttítulo. Porque había una propuesta muy clara de movilización cultural y política y de desarrollo de las comunidades de los más postergados. La educación de adultos en la Argentina felizmente tiene un largo recorrido. Me marcó a fuego mi origen en la educación de adultos en la década del 70. Centros primarios, centros secundarios. Nuestra educación de adultos bonaerense recoge ese legado. Yo era un docente en 1975 que probablemente era el más chico en esa aula. Gente grande, trabajadores, trabajadoras, sindicalizados. La matrícula era esa matrícula. El cambio social, la reflexión crítica para el cambio social, en definitiva para hacer una revolución. Una batalla como la que ustedes van a librar. La campaña cubana de alfabetización en Cuba fue hecha también en un marco de una revolución que recién empezaba. Cuando uno habla de Cuba, ve que la campaña de alfabetización cubana dio un resultado enorme y Cuba es uno de los países con mejor educación, no solo de América Latina, sino del mundo, ¿no? Y lo mismo la campaña en Nicaragua. Convirtiendo la oscuridad en claridad. De una campaña maravillosa de alfabetización realizada con los campesinos y teniendo también muy en cuenta el diálogo y con una impronta freiriana importante, ¿no? Era interesante por lo que significaba la alfabetización, sino porque el método de alfabetización tenía como punto de partida la investigación temática de la problemática del sector que se iba a alfabetizar. Y por eso es que Freire dice no tiene sentido alfabetizar tradicionalmente a las personas adultas con Ada dio el dedo a la uva,
sino que hay que partir de la problemática que podría ser el trabajo, la casa, la salud. La problemática que la gente vive son temas generadores que crean palabras generadoras, cambian la lógica de un proceso de enseñanza a un proceso de diálogo a partir del reconocimiento de la propia realidad, y a eso le llaman una alfabetización concientizadora, aprender a leer la realidad para poder escribir la historia. Estamos en la colonia agroecológica 20 de abril, Darío Santillán. Lleva el nombre 20 de abril porque el 20 de abril de 2015 los compañeros y compañeras que venían del Gran La Plata venían gestionando un espacio para establecer una colonia agroecológica y se ofreció este lugar y muchas gestiones y no salían hasta que bueno, decidieron en un acto de lucha venir, entrar y lograr esta conquista, digamos, ¿no? Al principio, por lo que cuentan, un poco con bastantes dificultades, digamos, de todo tipo, porque era un lugar en estado de abandono y son muchas familias, y de a poquito, ya 8 años más tarde, con una organización mucho más fuerte, mucho mayor desarrollo y una vida más, digamos, organizada en algún punto. Y ahí empezamos en 2016, la experiencia de alfabetización de adultos, taller de educación popular, digamos, ¿no? Venía todos los viernes y yo ya tenía experiencia de alfabetizar en distintos lugares del conurbano, digamos, porque vengo de Capital. Pero acá la sorpresa es que había muchas personas interesadas en querer leer y escribir. Esta persona tiene una buena vida, ¿no? Y digo, si nos ponemos a profundizar, quizás decimos, ¿pero será que tiene una buena vida? ¿Qué es tener una buena vida? ¿No? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabemos? ¿No? Entonces, para lo que una persona puede ser considerado tener una buena vida, de pronto vivir en el medio del campo, con los animales, no tener todas las comodidades, pero sentirse bien, pleno, bueno, y de pronto la otra persona que quizás tiene otro estilo de vida puede decir, no, fulanito no tiene una buena vida. Muchas veces surgen, digamos, experiencias de lo cotidiano, situaciones particulares que surgen dentro de lo que es acá la colonia. Y bueno, trabajamos eso también, ¿no? De cómo poder abordar las distintas problemáticas, las distintas situaciones que se van presentando. Eso nos permite a nosotros también darle nuestra impronta. Queremos que se discuta cómo es el acceso a la tierra, que se piense en clave de derechos humanos. Queremos que se piense en perspectiva de género, en respetar los saberes que los compañeros ya traen y recuperarlos. Queremos que esos procesos ocurran. Es tratar de que todos estemos de acuerdo y conforme de lo que hacemos. Bien. Para mejorar todo. Cuando decidimos hacer algo y nos sale mal, no salió como queríamos. Bien. Que no bajemos los brazos y sigamos adelante. Muy bien. Excelente. Bárbaro. Está bien. Por eso es importante siempre romper. La filosofía, como yo les decía, lo que hace es venir a romper lo que está instalado como algo verdadero, ¿no? Como algo que es lo real. Y eso es lo que hace la filosofía. Cuestiona, pregunta, cuestiona el sentido común, cuestiona lo que está instalado, ¿sí? Los compañeros decían, bueno, está buenísimo todo esto, pero ¿tiene certificación? Porque habíamos hecho como un acto de una entrega de un diplomita, una cartulina impresa. Y yo, no, la verdad que no, esto lo estamos haciendo para nosotros. Y ahí, bueno, un poco empezamos las negociaciones, yo ya como parte de UTT, digamos, con el municipio, con la inspectora que en ese momento estaba de adultos, para que se transformara en una escuela primaria oficial de adultos. Y 3-0, muy bien. Acá. Y alguna vez que no habíamos podido terminar el estudio y por si seguimos terminando el estudio. Tanto compañeros más menores como adultos, que en algún momento que no pudimos estudiar. Por el trabajo, porque en La Plata todo se alquilaba. Y tenés que trabajar para pagar alquiler, la luz, trastor, todo lo que se usa. Sí, mi forma de pensar fue siempre de independizarme
de La Plata que antes alquilaba, pero ahora somos independientes, tenemos una libertad y que también al estudiar me siento bien, pero con esto no me quedo, siempre tener que ver más adelante, en un futuro tener más algo, seguir estudiando, alguna carrera más corta por lo menos. Y si uno quiere estudiar, el estudio nunca termina, puede estudiar. Cuando era niña, sí, había ido a la escuela, pero solamente había básico. En donde yo iba era básico solamente. Y si quería seguir, tenías que salir a las ciudades más grandes, a los pueblos más grandes. Y no teníamos esa posibilidad. Y esto a mis compañeros, a ellos, que me siento cómoda, por eso vengo, y yo les digo que nadie tiene esta posibilidad, porque ellos tienen casa, trabajo y escuela. Eso es lo mejor que puede haber. Quería terminar la primaria y empezar con la secundaria y acá estoy. Vengo de Mercedes, hago el sacrificio de venir de allá porque quiero aprender más de lo que sé. Nadie me creía, de mi familia nadie me creía. Me decían que debo estar loca para venir tan lejos. Sí, había veces que decía, no puedo, voy a renunciar porque no me sentía que no podía, pero después el profesor me decía que no, que sí que yo puedo. Entonces, bueno, arranqué y dije, no me puede ganar esto, y aprendí. Cuando lo llegué a entender, las cosas como eran fáciles. Y ahí dije, no me va a ganar más, voy a seguir adelante. Cuesta mucho la lectura y siempre me adelanto con los números y siempre me salteo las vocales y así. Pero yo pienso que debe ser como todo, pero tratamos de ponerle un poco de amor, ¿no? Mucha paciencia. Tantas cosas te cambian la vida porque yo pienso que lo que uno vive de chico es una etapa, ¿no? Pero lo que uno vive después de ser padre ya es otra etapa. Porque yo fui padre muy joven, a los 17 años, y casi crecí junto con mis hijos, ¿no? Y eso te hace madurar, hay veces sufriendo, a veces con mucho amor. Fuimos teniendo los primeros egresados, la misma demanda. Bueno, che, y después la primera que viene. A mitad de año tenemos los primeros egresados secundarios de toda la UTT, campesinos, ¿sí? Una bomba. El mundo cambió, este mundo no es el mundo de los 70, pero las ideas de los educadores populares siguen hundiéndose en esa filosofía freiriana, ¿no? Ese pensamiento freiriano de la igualdad, de que no es posible ser educador si no escuchás a quien educás, de que no es posible ser educador si no amás a quien educás, esa es una impronta freiriana que continúa. Nosotros somos muy belgranianos
y Belgrano era el patrono de la educación de adultos en los 70 en la Argentina. Y Belgrano fue el primero que dijo que hay que educar a las mujeres, que hay que educar a los indios, a los huérfanos, a los pobres, a los negros. Y esa es la base central de la educación de adultos hoy, ¿no? Es una tradición muy rica esa. Belgrano decía que fundar escuelas es sembrar almas, y lo dijo hace 220 años. Ya está, estamos todos acá, están todos allá, ¿preparados para la promesa? ¡Sí! Ah, ¿saben por qué? Porque esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, el día que debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Estudiantes, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí! ¡Viva la patria! Fuerte el aplauso para cada uno y cada una de los estudiantes y las estudiantes que han sido parte de esta promesa a la bandera. Yo me llamo Catalina Matías, soy de la ciudad de Ayacucho, estoy residiendo en un hogar de ancianos que se llama San Francisco Javier, voy a la escuela de adultos con una directora que acá la tenemos presente. Yo soy una de las mayores, con 83 años, ingresé este año, en lo cual estoy muy contenta. Nos vamos para Ayacucho. Y muy conforme de la escuela y todo lo demás. Mientras en la provincia de Buenos Aires la educación pública es el 70% del sistema educativo, dentro de adultos prácticamente la educación pública debe ser el 100%. No hay oferta privada significativa. Una territorialidad expandida en 307.000 kilómetros cuadrados. La ciudad de Buenos Aires entra 1.500 veces dentro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros dependemos del hospital municipal y en la década de los 80 y 90 surge la necesidad de no solo atender las necesidades básicas del adulto mayor, sino la parte emocional y espiritual, todo lo que fuera cognitivo. Entonces de ahí surge formar un equipo interdisciplinario, surgen las terapistas ocupacionales, el psicólogo, el médico, hasta lo que es hoy en día el hogar, que cuenta con todo el equipo profesional necesario para la atención del adulto mayor. Acá donde tenemos nuestras cosas guardadas, ¿sí? Los útiles de cada abuelo, algunos lo tienen con ellos y otros lo guardamos acá para no perderlos. El 5, el 4, el 3. Hice 5 años en una escuela religiosa, Nuestra Señora del Buen Consejo de acá de Ayacucho, y 2 años en el campo, que es donde vivía con mis padres. Ya después no seguí más otro estudio, no seguí. Y yo al quedar viuda
me vine acá al hogar de ancianos, a donde la estoy pasando muy bien. Todos los días, que una natividad con algo que yo pueda tener entretenido, como pintar, haciendo bandalas, o un recuerdo de tener todo lo mejor que yo tuve y tener otro mejor recuerdo y aprender lo que yo no había aprendido antes. Muy bien. Una compañera me dijo, mira, dice, se va a abrir la escuela. En el momento le dije que no. Y bueno, al día siguiente era el comentario de lo que habían sido la clase acá. Entonces me entusiasmé y vine, empecé. Y estoy contentísima. Siempre de chica mi papá me pasaba, porque era camionero, acá en Ayacucho, nos llevaba a pasear en el camión. Y siempre veníamos por este lado. Y a mí se me había puesto una cosa que estaba esta casa, plantadito solo. No había más nada, después era todo campo, 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 campo. Y yo digo, papi, cuando yo sea grande voy a ir a esa escuela. Él me decía que era una escuela esto. Vas a ver que yo me voy a venir de Mar del Plata y me voy a venir. Y no sé si no me voy a quedar cuando sea viejita también. Sí, muy bien. Acá había uno más grande. Acá lo hiciste más chiquito, mira, muy grande. Este más chiquito que este tiene que ser más grande. Acá está bien. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por años y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después del 2009 me llaman, el Ministerio de Desarrollo Social empieza a trabajar con la posibilidad de cooperativas, de Argentina Trabaja y demás, y también les planteamos a los compañeros, busquen un lugar en el barrio y ustedes son los referentes educativos de su cooperativa. Primero fue convencer a los compañeros adultos que podían. Todos creían que no. La estigmatización de no hacer la secundaria es como que fue por culpa tuya y que a vos no te da, que no pudiste, que ya a esta altura de la vida, etc. Entonces el primer trabajo fue ese. Este proceso está haciendo es que tengan la oportunidad de verdad. Y es impresionante la cantidad de personas que se han anotado y que van a terminar la secundaria y esperemos que muchas más, ¿no? Acordate de nuestros hermanos que se murieron en la calle, en los hospitales, en las cárceles. Admitilos a contemplar la ternura de tu rostro. Tené misericordia de nosotros y hace un día, junto a María la Virgen, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, unos a otros nos vamos a dar un fuerte abrazo de paz. Bueno, yo soy el padre Tano, soy párroco de la parroquia San José de acá de Villegas, La Matanza, y dentro del proyecto del Hogar de Cristo, la familia grande del Hogar de Cristo, tuvimos la experiencia de un Estado que reconoce la comunidad y que empezamos a caminar un camino juntos de Estado presente, inteligente, cercano y comunidad organizada que va explorando nuevos caminos. El Estado se acerca, empieza a ver la organización de la comunidad en el Hogar de Cristo en pequeñas casas y empieza a acompañar la propuesta de una escuela que se adapta al hogar y no el hogar que se adapta a la escuela. La experiencia que nosotros teníamos es que tenemos más de 1000 personas viviendo en hogares de pequeña familia, le llamamos nosotros,
que cuando queríamos enchufar con la escuela y que los pibes vayan y se inserten adentro de las escuelas, de cada 10 se insertaba 1. Cuando la maestra empieza a venir al hogar, de 10 están adentro de la escuela. Y empezamos a tener como a construir una escuela, a reiniciar una escuela más humana, más hermana, más fraterna. Y la realidad es que es una experiencia muy linda. Muchos de los pibes y las pibas que salieron de la calle, de la droga, de la cárcel, terminaron su primaria, terminaron su secundaria y ahora están incluso en el terciario de la parroquia estudiando algo que soñaron toda la vida y que parecía inalcanzable. Los pibes son el subsuelo de la patria, son los pibes que la marginalidad, que la injusticia social, que la falta de oportunidades, que la falta de derechos dejó en la calle y que el flagelo de la droga, del Paco, le rompió absolutamente todo lo que tenían. Son pibes que estaban acostados en la calle y que hoy están de pie, construyendo esperanza, organizando esperanza, abriendo puertas, levantando techos, realizando sueños. No es una maestra que entra al aula, se da vuelta y empieza a agarrar la tiza y el pizarrón, sino una maestra que abre la puerta, que tiende la mesa, que abraza al pibe y a la piba que llega, que construye la comunidad y que enseña amasando la familia, ¿no? Entonces, esta ley permitía que voten las mujeres. Y entonces, ¿qué pasaba? Porque nos faltó, me parece, la tenemos acá, la ley Sáenz Peña. El voto era obligatorio y secreto, y no estaban incluidas las mujeres. Pero era solo para hombres. Y también era el voto cantado, o sea, de 600.000 personas que podían estar en ese momento registradas, votaban 300, ¿sí? A veces tenía que ver con el tema del poder, muy bien, pero más que nada era el patriarcado, ¿sí? Bueno, lo que hacemos en el día es levantamos a las 7 de la mañana, abrimos la mañana, desayunamos, después hacemos lo que es tarea de campo y merendamos, después viene la escuela, empezamos de 2 a 4 y media, 5 a veces, la profe nos da más tiempo, todas las cosas nos sirven para nosotros. Vine al hogar destruido, ingresé al parador, así como entré en el hogar, acá en el parador de Villegas, me abrazó. Había venido nomás para acomodarme los huesos e irme porque vivía en la calle, pero la verdad que me convencí de quedarme. Yo vine de ahí del parador directamente acá a Granja. Este mes ya hace 3 meses que estoy acá en Granja. Y el colegio me acuerda a mi infancia, porque hice primaria, pero nunca terminé porque agarré la droga, después estuve detenido, terminé primaria en la cárcel, pasé a secundaria, pero la verdad que lo hacía para salir un poco porque no estaba ni ahí con el colegio. Y hay muchas cosas que no sé, ¿no? Dividir, sumar y restar sí, pero después dividir y multiplicación, entonces se me complica un montón. Y de 1976, ¿y cuándo llega la democracia? Llega en el 83. Quiero pasar a secundaria, quiero terminar, porque la verdad que nunca terminé nada. Va a ser la primera vez que estoy haciendo algo más que nada por mí y nada más. La palabra siguiente era elecciones. ¿El voto? Para votar presidente. A ver, sí, tiene que ver con eso, pero ¿qué era? La comunidad elige. La comunidad elige a través del voto, ¿sí? Derecho. Que era un derecho, lo charlamos. Ustedes me dijeron, me hablaron del derecho, de los derechos humanos. Poder que pertenece a una persona o a un grupo. Bien, un poder adquirido, ¿sí? ¿Se pueden sacar los derechos? No. Si hay dictadura, sí. Ay, me gustó, porque habíamos hablado que si hablamos de democracia también hablamos dictadura.
de la dictadura, que es lo contrario, los polos opuestos, ¿sí? Yo venía de una escuela muy estructurada, soy maestra de primaria de niños y maestra de adultos. Y bueno, a mí la verdad, así como mis alumnos dicen que les cambió la vida el hogar, a mí como maestra me cambió la vida también. Me hizo un clic en la cabeza impresionante y todo lo que tiene que ver con mi carrera docente se dio vuelta así. Ya voy a cumplir 20 años siendo maestra y es como que volví a renacer acá. Indicale, Dani, dónde te tiene que pegar. Perfecto, vamos que ya terminamos, ya la tenemos a la niña. Los que hacemos educación, y yo soy un educador popular, nos hagamos nómadas. Nómadas en el sentido de que estamos saliendo de formas como enseñábamos, de formas como tratábamos el conocimiento y nos estamos yendo hacia nuevas maneras de hacerlo. Y hay que aprender a ir a lo nuevo sin miedo, pero construyendo las comunidades para poder hacer esos tránsitos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, familia. Levante la mano quien antes de llegar al hogar de Cristo había entrado a una escuela secundaria acá. Levante la mano. Y por eso tenemos que levantar nuestra fe y nuestra experiencia de comunidad. Y por eso tenemos que replantear, renovar, recrear y gestar una nueva escuela. Hay muchos pibes y pibas que hoy en el hogar de Cristo están estudiando y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. Y en otras sociedades o en otros modelos de sociedad, como nos proponen algunas ideas políticas ahora, la solución es arreglate. Si no pudiste estudiar, arreglate. Y nosotros creemos que el Estado debe ser alguien que se responsabilice de esa vida también, ¿no? Respetan a sus profes. Con Axel Gobernador 4 años más es eso, más formación, más capacitación, más formación de los docentes. Y ese derecho del que hablamos no es un derecho que uno dice, ¿cómo van a hablar de los derechos? No estamos hablando del derecho a viajar en avión privado a Marsella, al Caribe. Estamos hablando del derecho tan básico, derechos tan básicos, tan universales como el derecho a recibir una educación para poder tener oportunidades, armar una familia, tener un trabajo y contribuir a tu país, y el derecho a no morirte y a que te puedan curar y a tener una buena salud. Locos, si estamos discutiendo en Argentina. Te quiero contar la gran noticia de poder luchar contra la injusticia. Te quiero pedir que salgas corriendo para ayudar al pibe que está sufriendo. Como dice, la vida como viene. Vamos a recibir y al que no tiene esperanza, la fuerza para vivir. No podés quedar de brazos cruzados y solo mirar al que está tirado con mucho cariño. Tienes que acercarte, dale que podés salir adelante. La vida como viene, vamos a recibir. Y al que no tiene esperanza, la fuerza para vivir.
te olvides quién te acompaña, María y Jesús, ellos no te engañan, hagamos lugar en la gran familia, que la vida viene y hay que recibirla. La vida como viene, vamos a recibir y dar a que no tiene esperanza la fuerza para vivir. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. Esto va a la tela. Dale, terminó el recreo.